que eligen los bragadenses, al estilo de Ezequiel del Río, hasta las 12, en vivo. El próximo 15 de junio, ahora dentro de unos días, el sábado 15 de junio, está estipulada una charla que va a presentar aquí a nivel local el partido FE, con el coronel retirado Guillermo Viola, que va a venir aquí en nuestra ciudad. Es el fundador de Unión de Promociones, de alguna manera para reivindicar los hombres que lucharon contra el terrorismo de Estado, ¿no? Estamos hablando de otra óptica de la historia de los años 70. A propósito, esta personalidad está con nosotros en línea, nos va a adelantar seguramente lo que va a ocurrir dentro de algunos días. ¿Cómo le va, coronel? Buen día. Bueno, buenos días, le agradezco muchísimo este contacto, un saludo especial a toda su importante audiencia. Bueno, gracias por atendernos. Bueno, cuéntenos cuál es el motivo de su visita dentro de algunos días. Sabemos que es invitado por el partido FE, ¿no? Sí, en principio le quiero hacer una aclaración. Nosotros no es que reivindicamos, usted dijo los que lucharon contra el terrorismo de Estado, es casualmente contra el terrorismo subversivo que asoló nuestra patria, no el terrorismo de Estado, que es, digamos, la fraseología inventada y, digamos, de alguna forma afirmada por los 12 años de kirchnerismo como parte de un plan sistemático que de hace años se viene instaurando en el país y que desgraciadamente al día de la fecha todavía no ha cesado. Yo soy miembro fundador de la Unión de Promociones, que es una organización, de hecho, que hemos formado un conjunto de retirados que apoyamos en todo lo que se puede a todos los presos políticos, civiles y militares, mujeres y hombres que están privados de su libertad y perseguidos por esta justicia hemipléjica desde hace tantos años, ¿no? ¿Los apoyamos en qué sentido? Los apoyamos no solamente en cuanto a una visita al penal, sino que apoyamos a sus familias, les alcanzamos el contacto para que tengan un adecuado asesoramiento legal y fundamentalmente en todo lo que es la temática referida a la guerra revolucionaria que asoló nuestro país desde el año 1959 hasta el año 1989, 1959 con el ataque de los Uturuncos, hasta 1989 con el ataque a los cuarteles de la Tablada. Estamos hablando de 30 años, ¿no? Sí. Con los dos coletazos posteriores como fueron la voladura de las embajadas de Israel y la AMIA. Exacto. Una ex mandataria argentina siempre hacía referencia que Argentina había padecido 2 ataques terroristas y siempre refería a la voladura de la AMIA y de la Embajada de Israel. La Embajada de Israel y la AMIA en ese orden, 1992 y 1994. Pero, paradójicamente, se comía, por decirlo prolijamente, los 30 años de historia, desde 1959 a 1989. Sobre la base de esa etapa de la historia, una etapa cruenta que nadie quería, que ningún argentino bien nacido hubiese querido que esto sucediera, menos quienes tuvimos que afrontar por decisión de un gobierno constitucional ese ataque terrorista. Bueno, esto se llevó adelante y hoy en día lamentablemente vemos que es un proceso judicial totalmente irregular, para nombrarlo, encuadrarlo de alguna forma, viciado de nulidad absoluta, con testigos falsos, causas armadas y un sinfín de barbaridades. Ya no diría irregularidades porque el término irregularidades queda pequeño. Barbaridades jurídicas o ajuricidades, como dicen los especialistas del derecho, ¿no? Y estamos con esa situación, ¿no? Y al día de hoy han pasado por distintas situaciones procesales 2.309 mujeres y hombres, incluidos los ya 506 muertos en cautiverio. Antes de ayer falleció uno más. Si a usted le interesa cifras, como para ilustrar a nuestra audiencia de la gravedad de este tema, le puedo suministrar algunas. Sí, por favor, nos interesa, a ver. Bueno, por ejemplo, simplemente para tomar una dimensión de esto, ¿no? Hoy en día en el país
hay arriba de 240 hombres que están, y mujeres, bueno, digamos genéricamente, ¿no? Presos políticos en los penales, 240 hombres. Y hay 750 que están en domiciliaria. Son enviados a domiciliarias, en algunos casos, en situación prácticamente terminal, porque lamentablemente las cárceles de nuestro país no están preparadas para cuidar o suministrar el apoyo sanitario a una población geronte. A duras penas el servicio penitenciario, federal o provincial, según fuere la cárcel de que se trate, está capacitado para atender a una población que ellos consideran casi geronte a los 35 años. Imagínese usted, nosotros tenemos un promedio de edad de arriba de 75 años cómodos de presos en los penales. El preso más viejo en penales hoy en día tiene 90 años y medio, que es el excomisario general Echecolás. El preso más joven en penales tiene 61 años. Y en aquellos años de la guerra contra el terrorismo subversivo, ese hombre de 60 años era un agente de policía, por decir un cargo, un subteniente, un alférez, un cabo, por decir o hacer mención a una persona que estaba en una fuerza prestando servicio con su primer grado. Mal podía haber decidido, haber tenido algún tipo de por decisión. Bueno, las cárceles del país son numerosas, digamos, manejadas por el Servicio Penitenciario Federal o provinciales, ¿no? Hemos llegado a tener 35 cárceles con gente alojada. Hoy en día hay 20 cárceles que tienen gente, digamos, acusada por estos mal llamados delitos de lesa humanidad. Por empezar, bueno, uno habla de delitos, pero la mayoría de los casos son gente que no tiene absolutamente nada que ver. Hay una escuela de testigos falsos que sigue funcionando a pleno. Por ejemplo, una persona se presenta como testigo de un determinado hecho en la provincia de Tucumán. Hace referencia que la familia trabaja en la zafra, etcétera, etcétera, etcétera. A los 20 días esa misma persona aparece declarando, estoy poniendo un ejemplo, en Río Gallegos, y dice que su familia es de ahí. Bueno, son los mismos testigos impostados que perciben un dinero, y todo esto lo manejan los organismos de derechos humanos, que van haciendo de esto un gran negocio. Ya hay varios periodistas que han escrito y han desarrollado temáticas sobre el particular. Hay un libro muy conocido que ha sido citado por varios periodistas, entre otros tantos Efraín Reato, que habla del negocio de los derechos humanos. Esto ha sido un gran negocio, han utilizado la etiqueta, han inventado el término de terrorismo de Estado, que es un término que no existe en el derecho internacional siquiera. Fíjese la paradoja, ¿no?, de las cosas. Hace 48 horas el actual gobierno presenta un proyecto de reforma al Código Penal. Sí. Y en ese proyecto de reforma introduce, entre otras cosas, además de que introduce la temática del aborto, la temática del género, que hoy está tan de moda en los chicos, hablan de eso como si supieran de lo que están realmente hablando. No, totalmente, a eso quería llegar también. Y le quiero preguntar, discúlpeme, Viola, obviamente que se relaciona, y siempre se ha dicho que el kirchnerismo utilizó el tema de los derechos humanos como un negocio, como un curro. ¿Cómo lo ve usted ahora? ¿Macri ha cumplido con la promesa de terminar con esto? No, lo más mínimo. Esto sigue. Yo le podría decir, bueno, le tendría que terminar de cerrar una frase. Sí, por favor. Dentro de ese proyecto que presentó el ministro Garabano, la reforma al Código Penal, introducen el concepto de lesa humanidad que no existe en nuestros manuales. O sea que es como que está diciendo, vamos a introducir esto como concepto nuevo. Entonces yo le pregunto a usted, ¿y estos 30 años, 40 años de persecución judicial acusando por supuestos delitos que ni siquiera están tipificados en nuestro Código Penal? Recién lo van a poner en un proyecto. O sea, todo legislado hacia atrás, se les ha... bueno, después le voy a decir
¿Cuál es el motivo por el cual nosotros llamamos presos políticos? El curro de los derechos humanos no ha terminado. Esto no es una situación del gobierno del presidente Macri. Esto es una cuestión que viene orquestada, direccionada, iluminada, por decirlo metafóricamente de alguna forma, desde el Foro de Sao Paulo, que en 1990 se constituyó como tal, y se ha reunido en todos los países latinoamericanos. En la Argentina se reunió 3 veces, excepto 3 años, y ahí bajan línea a todos estos movimientos progre, que entre otras cosas proponen terminar con el concepto de la religión católica como religión hegemónica del Estado, relajar el concepto de disciplina, fomentar la dependencia de planes sociales, hablar siempre de democracia, de alguna forma sostener un momento inflacionario para tratar de desestabilizar, y siguen una serie de ítems que responden a un postulado de 10 puntos. Ese postulado tiene un origen. En 1915, Lenin con su famoso decálogo. En 1923, la Revolución Cultural Escuela de Frankfurt, se empieza a hablar de eso, toman el decálogo de Lenin y lo van ayornando. En 1937 aparece Gramsci, fundador del Partido Comunista Italiano, que dice, hay que dejar las armas para alcanzar el poder, y hay que tomar el poder a través de la conquista del intelecto, a través de la parte cultural, la pata cultural de la sociedad. Como en este país todo llega tarde y llega torcido, eso lo toman en 1983 a través de Dante Caputo, que era el cerebro del gobierno de Alfonsín, introduce la Internacional Socialista, y a los pocos años aparece el Foro de Sao Paulo, donde toma el famoso decálogo de Lenin, ayornado en la Escuela de Frankfurt, tomado después y transformado en estrategia por parte de Gramsci, y lo baja a los países de Latinoamérica desde el 90. Y así es como hemos tenido una serie de gobiernos. Bueno, esto es mucho más largo de explicar, pero sí, obviamente. Grande es eso. O sea, nada de lo que sucede es casual. Todo tiene un porqué. Entonces, fíjese en Bolivia, fíjese en Nicaragua, fíjese en Venezuela, fíjese en Chile, fíjese en Argentina, fíjese en Uruguay, por ponerle algunos ejemplos de los países que más hemos padecido este flagelo. Seguro. Nosotros hoy hemos tenido 44 mujeres que han pasado por distintas situaciones procesales, 33 funcionarios judiciales, abogados y ex jueces, 9 sacerdotes y todo el resto integrantes de las distintas fuerzas, ¿no? Fuerzas armadas, fuerzas de seguridad y fuerzas policiales, porque a veces no siempre el periodismo utiliza correctamente, como marca la Constitución, la división de la fuerza. Las fuerzas de seguridad son prefectura y gendarmería, las policiales son la federal y las provinciales, y las fuerzas armadas, que son Ejército, Marina y Aeronáutica. Y también tenemos gente de los servicios penitenciarios que está presa. O sea, es digamos, un mapa enorme. Le reitero, 2.309 mujeres y hombres han pasado hasta hoy, incluidos los muertos en cautiverio, por distintas situaciones procesales. Y en la época del presidente Macri, de esos 506 muertos, ya 165 pertenecen al gobierno de Macri. ¿Por qué? Porque cada día están más ancianos. Claro, sí. Son más de 75 años de promedio. Y los hombres tienen en las cárceles las enfermedades propias de la edad y las adquiridas en los penales. Y esto no es culpa del servicio penitenciario. Los jueces miran para otro lado. Cada juez hace lo que cree conveniente que debe hacer, por ser educado, por ser prolijo, y no decir que cada juez hace lo que se le canta, ¿vio? Seguro. Porque ni siquiera hay uniformidad de criterio para eso. Entonces, usted tiene ancianos que se están muriendo en la cárcel, y a veces, usted me preguntó si había alguna diferencia, ¿no? Con este gobierno. En línea general le puedo decir que se ha morigerado un poco la situación, porque se han incrementado las domiciliarias, o sea, sacar un tipo del penal y ponerlo preso en domicilio. Pero eso también tiene sus tremendos problemas, porque no toda la gente tiene gente que firme para hacerse responsable, porque son gente muy ancianos.
Entonces dependen de un vehículo de la autoridad que designe el tribunal actuante para que lo vaya a